Buenos días con todos. Vamos a inicio con el tema de Buenos días, profesor. literatura. Buenos días. El tema de hoy día en literatura corresponde al género épico, parte 2. La parte 1 desarrollamos en el primer bimestre. Bien, ahora es la práctica de esos conocimientos que ya tenemos previo una retroalimentación. Entonces, cuando hablamos del género épico, la palabra épico proviene de la palabra griega epos, que significa narrar. Entonces, todo lo que es manifestación literaria épica narraban, cantaban o declamaban los aedos. Los aedos son sinónimo de poetas clásicos o rapsodas. Ellos tenían conocimiento de muchas hazañas de héroes legendarios y lo recitaban en diferentes lugares, como son las plazas principales de las ciudades que ellos transitaban, y a cambio recibían una propina. Era una forma de sustento porque conocían esas hazañas y los recitaban o los declamaban. Entonces, en el género épico participan los dioses, los semidioses, los héroes esforzados, los caballeros que luchaban por su patria, por su rey, por su dama, o básicamente defendían su territorio patrio o nacional. Entonces, está en coherencia o en concordancia a su mitología. La mitología de cada pueblo habla sobre sus héroes famosos, sus caballeros famosos, sus héroes, semidioses, dioses, la participación de Dios, del mortal y del semidios en aras de un futuro mejor. Entonces, ahí radica el género épico. Entonces, derivados o especies del género épico tenemos canto épico, poema épico, la fábula. El mismo cuento está en su antecedente del género épico, porque épico, epos, significa narrar. ¿Bien? Entonces, veamos cuánto recordamos del género épico. Reconoce y escribe si los siguientes enunciados sobre la característica del género épico son correctos o incorrectos. Entonces, los personajes son héroes o dioses. Entonces, acá ponemos en C, correcto. Correcto. En el enunciado 2, narra solo acontecimientos reales. Bien, entonces ahí es incorrecto, no solamente reales. Claro que está emparentado con la historia de cada pueblo, pero en ese contexto siempre también existe la ficción, la fantasía. Entonces ahí ponemos incorrecto. Hay predominio de la objetividad, ¿no? Entonces ahí anotamos que sí es correcto, entonces una C. ¿Qué es lo objetivo? Aquello que se observa, aquello que se mira, aquello que trasciende en una actividad de un héroe. Está escrito necesariamente en prosa, entonces eso es incorrecto. El poema épico generalmente estaba escrito en versos. En versos eran composiciones escritas en verso. Por ejemplo, la Ilíada de Homero, la Ilíada estaba escrita, el original, en versos. Y algunas ediciones todavía de las editoriales o imprentas sacaban en verso. Hoy en día la Ilíada tenemos en prosa. ¿Por qué? Para que el lector lo entienda con mayor facilidad, con tranquilidad. Bien, entonces hemos respondido a los enunciados. 2. Relaciona con líneas los textos literarios y la especie al que pertenece. Entonces ahí tenemos, por ejemplo, relacionamos con los títulos y los géneros o especies que pertenezcan. Mahabharata de Vyasa. Mahabharata es un poema épico de la literatura india, de la literatura hindú. Entonces, aquí el más correcto es epopeya, una flechita epopeya. ¿Cuál es la diferencia de poema épico y epopeya? El poema épico trasunta en acciones guerreras, heroicas, pero la epopeya tiene mayor grandiosidad temática, mayor esfuerzo. Es la lucha, digamos, el esfuerzo del hombre que tiene mayor consonancia. ¿Bien? La Araucana de Alonso de Ercilla, literatura chilena, literatura de la colonia. La Araucana es un poema épico,
escrita por el español Alonso de Ercilla. Ahí le agregamos una flecha poema épico. La Cristiada de Diego de Ojeda. La Cristiada de Diego de Ojeda también es un poema épico. La Cristiada habla de Cristo, de la vida, pasión y muerte de Cristo en versos, escrito por el monje o el clérigo Diego de Ojeda en la época de la colonia. Es una flecha para poema épico. Canción de Rolando. La canción de Rolando de literatura francesa. Entonces, canción de Rolando es un cantar de gesta porque son poemas épicos de origen de gesta de la cultura francesa. Una flechita ahí. Pasemos al 3. Organiza las características de las especies épicas en el recuadro. Entonces, cada género, 3 grandes géneros. El épico, el lírico y el dramático. Y a su vez, cada una de ellas tiene una subclasificación o una subespecie. Entonces, ¿qué narra o canta en epopeya? Mira, anotamos en el recuadro. Todo lo que es epopeya es en columna. Todo lo que es cantar de gesta en esa columna. Todo lo que es poema épico en esta columna. ¿Qué narra o canta la epopeya? A ver, anotamos. Acciones heroicas que consolidaron el destino de todo un pueblo. Acciones heroicas que consolidaron el destino de todo un pueblo. Acciones heroicas que consolidaron el destino de todo un pueblo. Cantar de gesta. ¿Qué narra o canta? Cantar de gesta. Las hazañas de los héroes. Las hazañas de los héroes. Entonces ahí está la diferencia. La epopeya consolida el destino o el proceso histórico, parte del proceso histórico de un pueblo. En cambio, el cantar de gesta canta las hazañas más que todo el perfil del guerrero, pero que sí tiene relación de alguna manera con el escenario paz, pero más es el del guerrero o el héroe. Te repito, en cantar de gesta, las hazañas de los héroes. En poema épico, hazañas militares o religiosas. Hazañas militares o religiosas. Emula las epopeyas clásicas. Emula las epopeyas clásicas. Diríamos que poema epopeya y poema épico son primos hermanos. Muy similar. Ahora, el periodo. El periodo de una epopeya. El periodo clásico, anoten ahí la palabra clásico, o sea, antiguo. Cantar de gesta, época medieval. Época medieval. Poema épico, renacimiento. Renacimiento. Vamos a 4. Analiza y completa los siguientes enunciados sobre la epopeya. Sobre la epopeya. Tenemos en A, B y C. En A, son textos de larga, en el primer espacio, son textos de larga extensión. Son textos de larga extensión sobre temas importantes para un pueblo. Para un pueblo. Son textos de larga extensión son sobre temas importantes para un pueblo. En B, durante el periodo clásico griego fue cantado por aedos, ahí, durante el periodo clásico griego fue cantado por aedos o rapsodas. ¿Qué era un aedo? Aedo o aeda, eran poetas. Aedo, entonces en ese espacio, durante el periodo clásico griego fue cantado por aedos y rapsodas. Sinónimo de aedo o aeda es rapsodas. ¿Bien? En C, se desarrolló en el periodo clásico en
Bien, se desarrolló en el periodo clásico en Grecia, Italia y la India. En Grecia, Italia y la India. ¿Qué se desarrolló? Las epopeyas. Se desarrolló en el periodo clásico en Grecia, Italia y la India. Pasemos al ejercicio 5. Analiza y corrige los enunciados sobre el cantar de gesta. Analiza y corrige los enunciados sobre el cantar de gesta. Dice, surgió durante el periodo clásico. ¿Ven? Entonces, hay que corregir ahí. Surgió durante el periodo clásico, dice, sobre el cantar de gesta. Entonces, lo correcto es, surgió durante la Edad Media, y la corrección del enunciado. Surgió durante la Edad Media. No es que surgió en el periodo clásico, no. En la Edad Media, los cantares de gesta. En B, cuenta las hazañas de los héroes antiguos. Anotamos ahí, cuenta las hazañas de los héroes medievales. Cuenta las hazañas de los héroes medievales, corrigiendo el enunciado. El ejercicio consiste en que esos enunciados no son exactos. Entonces, ahí con la respuesta corregimos. Entonces, era narrado por poetas, cuenta las hazañas de los héroes antiguos. Bien, dice, era narrado, a ver, tenemos ahí, cuenta las hazañas de los héroes antiguos. Cantar de gesta no, se corrige de esta manera. Cuenta las hazañas de los héroes medievales. Cuenta las hazañas de los héroes medievales. Siguiente, era narrado por poetas. Era narrado por poetas clérigos en los templos. No, era narrado por poetas errantes. Era narrado por poetas errantes. Era narrado por poetas errantes en las plazas. Era narrado por poetas errantes en las plazas. 6. Reflexiona y explica en qué consiste un poema épico. Entonces voy a dictar el concepto de poema épico o la definición. Es un texto de larga extensión. Es un texto de larga extensión. Es un texto de larga extensión surgido en el Renacimiento. Surgido en el Renacimiento. Surgido en el Renacimiento. A modo de epopeyas. A modo de las epopeyas. A modo de las epopeyas clásicas. A modo de las epopeyas clásicas. ¿Dónde se representa? ¿Dónde se representa? ¿Dónde se representa la imagen de un héroe? ¿Dónde se representa la imagen de un héroe? 7. Evalúa los argumentos de los textos e identifica la especie épica a la que pertenece. Dice en el texto 7. Las mocedades de Rodrigo cuentan los orígenes y las hazañas de juventud del héroe legendario Rodrigo Díaz de Vivar, quien vivió entre 1049 a 1098 después de Cristo. Entonces, ¿qué es? ¿No? ¿Es un cantar de gesta? ¿O es un poema épico? ¿O es una epopeya? Entonces,
ponemos ahí Cantar de Gesta, porque Rodrigo Díaz de Vivar desarrolló su vida en ese entorno de vida de la época y formación del castellano en Castilla. Estamos hablando del siglo XI. ¿Bien? Entonces, un cantar de gesta. Seguimos. Mahabharata cuenta la pelea en los cielos con espadas resplandecientes de Sri Krishna y Arjuna. Lucha titánica donde pierde Krishna, quien muere tanto por los rayos que despedían esas espadas como por las heridas infligidas. Entonces, esto es una epopeya. Literatura hindú. Una epopeya literatura hindú. Luego dice, fundamenta por qué el texto que se presenta es un poema épico. Fundamenta por qué el texto que se presenta es un poema épico. Entonces, la Araucana. La Araucana es un poema épico que está escrito en versos, compuesto por Alonso de Ercilla, un capitán español durante la época de la colonia que visitó Chile y algunas veces Perú. Dice la Araucana. La Araucana viene de la etnia o raza araucana, ¿no? De los araucos, que eran primitivos o bárbaros habitantes del escenario geográfico de Chile, ¿sí? Durante la época de los incas. Chile, fértil provincia y señalada en la región antártica famosa de remotas naciones, respetada por fuerte, principal y poderosa la gente que produce en tan granada, tan soberbia, gallarda y belicosa, que no ha sido por rey jamás regida, ni extranjero dominio sometida. Bien, fragmento de Ercilla Alonso, la Araucana. Entonces, ¿qué me dice? Fundamenta por qué el texto que se presenta es un poema épico. Ya. Es un poema épico porque resalta, es un poema épico, porque resalta las cualidades personales, de un guerrero, durante la época medieval, en territorio americano. 9. Relaciona con una línea los cantares de gesta en su lugar de origen respectivo. Dice, cantar de las huestes de Igor. Eso jalamos con una flechita, esa Rusia, una flechita Rusia. Las mocedades de Rodrigo, una flechita España. Cantar de los Nibelungos, Alemania, una flecha alemana. Canción de Rolando, una flecha Francia. Cantar de Beowulf, una flechita a Inglaterra. ¿Sí? Entonces hemos relacionado las frases del lado izquierdo con los términos del lado derecho. ¿Sí? 10. Investiga y escribe a qué especie épica corresponden los siguientes textos literarios. Bien. Ludovico Ariosto, Orlando Furioso. El título de la obra es Orlando Furioso. Ahí van a cantar poema épico, porque resalta la figura de Orlando Furioso. Siguiente libro, John Milton, El paraíso perdido. Ya, ese es un poema épico. Anotamos poema épico.
Ya, proseguimos. Dice, de Camoens las Luciadas. De Camoens las Luciadas. Entonces, ahí anotamos lo siguiente. Poema épico. Poema épico. El poema de la creación. Poema de la creación. Poema de la creación es una epopeya. Pertenece a la literatura babilónica. En cambio, de Camões es literatura portuguesa. Lee el siguiente texto y responde la interrogante. ¿Qué nos ofrece la literatura? ¿Qué nos ofrece la literatura? Dice, al hablar de texto literario, debemos tener en cuenta que no poseen la misma finalidad y estructura de los escritos científicos, artículos de opinión, textos instructivos, etc. De los que estamos hablando es de la capacidad de un escritor para crear una notoria y transmitida a los lectores. Los textos literarios parten en la mayoría de las ocasiones de un tema principal real o imaginario, y a partir de este se crea una trama o un conflicto que se desarrolla a lo largo de las páginas. La temática es variada y el único límite es la imaginación del autor. Entonces, ¿cuál es la capacidad que desarrollan las obras literarias? ¿Cuál es la capacidad? Entonces, ahí tenemos que responder en el siguiente orden. ¿Bien? La capacidad que se desarrolla al leer, anotamos, la capacidad que se desarrolla al leer es conocer o identificar las ideas, sucesos, episodios, perfil de los personajes, perfil de los personajes, perfil de los personajes, visión integral del texto, visión integral del texto, visión integral del texto y la belleza del entorno artístico, y la belleza del entorno artístico. Bien, entonces con eso hemos desarrollado la separata en 16. Entonces, a ver, Josmel, ¿de qué hemos hablado hoy día en la clase? Josmel, ¿de qué hemos hablado en la clase hoy día? Gamarra, ¿estamos viendo de qué tema? Gamarra. Profesor, Dime, Johanna. estamos hablando sobre el género épico. Muy bien, del género épico. Estamos viendo características, especies, las condiciones, diferencias del poema épico con la epopeya, sus propias características, algunos títulos de obras literarias. Bien. Crespo, dime, a ver, 2 títulos de obras literarias de esta separata. Crespo
Crespo. Crespo. ¿Me escucha Crespo? Micaela, ¿está presente? Micaela. A ver, Flores, dime 2 títulos del género épico, o llámese también epopeyas. ¿Cuáles son? Puede leer en el material del texto de la separata. Bien, para poder recalcar, ahí estamos hablando, por ejemplo, la Araucana de Alonso de Ercilla, ¿no? La Cristiada de Diego de Ojeda, de la canción de Rolando. Estamos hablando entre las principales obras, ¿no?, que pertenecen a este género. Entonces, estamos hablando del cantar de la hueste de Igor, estamos hablando del cantar de Beauful, ¿no? O de Orlando Furioso, del poema de la creación, etc. Bien, hay que tener presentes que hay que participar, es importante la participación. Si no se participa, estamos mal. Bien, vamos a ver. A ver, Sánchez, su tema de argumentación, ¿puede decirlo brevemente? Leer. Sánchez. A ver, Flores, con el tema de su argumentación. Flores. Flores, ¿me escucha? Sí, profesor. A ver, ¿puede manifestar su argumentación, Nicole? Ya le había mostrado un avance el día anterior, Sí, pero la es... semana pasada, ¿se acuerda? Sí, sí me acuerdo, sino que hemos dicho que en cada sesión de aprendizaje va a tener que enunciarlo, entonces para darle unas Claro, precisiones y sí, también... profesor, yo sí he avanzado con las diapositivas, pero como que ahorita no tengo la computadora porque se había averiado y yo lo llevé a arreglar. Pero Entendido, sí, o Flores. sea, lo tengo listo, Ya, también muy las bien, diapositivas aparte. ya, muy bien. Entonces vamos a pedir a Crespo. A ver, Crespo, ¿me escucha Crespo? Crespo. Importante responder la tingencia del profesor. En todo caso, es inasistente. Aparece en la sala su nombre, pero si no responde, entonces se pone así inasistente a la sesión de clase. Bien, hay que estar atentos, o en todo caso enviar en chat. No funciona mi micrófono, qué sé, ¿no? Entonces, aún se exigía, por ejemplo, el encendido de la cámara. Entonces, como no enciende, no participan algunos, entonces vamos a exigir el encendido de la cámara a partir de la próxima sesión, porque puede estar encendido la sala, no participa, pero no está presente en la sala, solamente la imagen de su fotografía, ¿no? Entonces, por favor, tratar de participar. A ver, Josmel, ¿me escucha? Josmel, Josmel, Josmel. Ya. Entonces, como les había indicado, hay que estar atentos al manejo de lo que es del tema de la argumentación. Entonces, para poder ampliar este tema, hemos dicho que el poema épico es uno de los géneros importantes que se ha diseñado todavía desde el mundo clásico.
en Grecia antigua, antes del advenimiento de Jesucristo, ya el filósofo Aristóteles, en su tratado lingüístico, había diseñado los 3 géneros clásicos. ¿Cuáles son estos géneros clásicos? Es el género épico, el género lírico y el género dramático. En esta clase solo estamos recordando temas que ya conocíamos del género épico. El género épico viene de la palabra griega epos, que significa traducir o narrar o narración. Entonces, todas las obras del género épico es para poder narrar. Desde luego que el lector tiene que hacer un procesamiento de la lectura. Bien, entonces, en el procesamiento de la lectura va a poder identificar héroes o escenarios donde confluyen o se juntan manifestaciones de esfuerzo bélico, de batalla, de guerra. Entonces se identifica cualidades específicas de los guerreros, de los caballeros medievales, de los héroes legendarios, donde van a luchar por su patria o es su mérito personal. Entonces, cuando luchan, si las narraciones conciernen a la consolidación de un determinado país o nación o de un estado, de un imperio, entonces es una epopeya. Pero donde si las hazañas el coraje, la valentía, el esfuerzo de la batalla está en función a la presencia solo del guerrero, que desde luego tiene injerencia con su país, ¿no? Entonces va a ser un poema épico. Bien, entonces entre la epopeya y los poemas épicos son primos hermanos, porque ambos son narraciones y ambos están escritos, muchos de ellos en versos, ¿no? En versos. Entonces, existe la participación de héroes, hombres esforzados, muy valientes, con mucho coraje, ¿no? Los héroes míticos. Están los semidioses. ¿Qué es un semidios? Un semidios es el resultado de que o bien su padre es el Dios, o bien su madre es Dios. Y la pareja, si es Dios, su pareja, su madre, es una mortal. O viceversa, si el padre es un mortal y su madre es una semidiosa, o perdón, es una diosa. Uno de los semidioses de la literatura griega en la Ilíada, Aquiles. Aquiles, su padre, es el dios, es el rey Peleo, un mortal, pero su madre es la diosa Tetis, que emerge del fondo marino. Entonces, su madre diosa y su padre un mortal, el hijo es un semidios, porque tiene características tanto de mortal como de dios. Otro semidios es Eneas, del lado de los troyanos. ¿Sí? Su madre es Venus, ¿no? Entonces, y él es hijo de nobles, entonces de mortales. ¿Bien? Entonces, también existen otras narraciones, ¿no? El caso de Hércules. Hércules, su padre es el rey, el dios Zeus, el padre de los dioses, ¿no? Entonces, existe en los poemas épicos o en las epopeyas estas grandes hazañas, o en los cantares de gesta, en el caso, por ejemplo, del castellano, el cantar del mío Cid. El cantar del mío Cid es un poema épico que surge en el siglo XII, en 1130, 1110, en la época medieval, en Castilla, ¿no? El héroe principal, el héroe castellano es Rodrigo Díaz de Vivar. Realmente él vivió, tuvo una existencia real. Están los libros en las crónicas de 20 reyes de Castilla. Él tuvo una vida, pero lo llevaron a la literatura a este personaje famoso, ¿no? Entonces, tuvo una existencia real y se canta las hazañas heroicas que tiene con los moros, contra los invasores que son los musulmanes o los moros. Y gana batalla tras batalla para responder al castigo que le había impuesto el rey de Castilla. Entonces, perdonado, y en el fragor, en los episodios, continuamente se presenta una secuencia de episodios o batallas donde sale triunfante o ganador Rodrigo Díaz de Vivar. Entonces son poemas épicos o epopeyas que resaltan la vida
de los personajes. Entonces, donde está mayormente la historia en el mundo real. Entonces, considerada como literatura bastante de fuente histórica. De repente ya no sea tan igual como la vida real, pero ahí está la esencia del relato, de los episodios, de los acontecimientos. Entonces, frente a eso, es lo que nosotros estamos viendo la segunda parte del poema épico, básicamente práctico, en lo que estamos desarrollando nuestra sesión de clase. Bien, entonces, en cada clase, recuerdo, en cada clase voy a pedir el avance de su argumentación, que lo tienen que leer, y oportunamente ya no va a ser leído, sino de lo que ya manejan con su facilidad de palabra. Bien, importante. Entonces, tomar en cuenta el repaso o la elaboración de su argumentación. En la argumentación se parte de un enunciado, de una pregunta, de una hipótesis, para poder argumentarlo. Entonces, desde ese punto de vista, vamos a, pregunto alguna duda que tenga. Entonces voy a dar por cierre de la sala porque ya estamos en la hora y va a pasar a desarrollar la sesión con el siguiente grado. Entonces, conmigo hasta el día de mañana.